Hay una idea que casi nadie cuestiona porque resulta cómoda y tranquilizadora, la idea de que elegimos libremente, de que cuando decimos sí o no lo hacemos desde un lugar interno, racional y propio. Y sin embargo, si observas con atención, muchas de tus decisiones no nacen de una reflexión profunda, sino del marco en el que te las presentan. No eliges en el vacío. Siempre eliges dentro de un escenario previamente diseñado. Y quien diseña ese escenario ya ha movido las piezas antes de que tú creas empezar a jugar. El poder no comienza cuando alguien te obliga. El poder real comienza mucho antes, cuando alguien decide cuáles son las opciones que vas a considerar aceptables. Porque el cerebro humano no analiza todo, selecciona. Y esa selección rara vez es neutral. Cuando alguien limita tus opciones, cuando reduce el campo de posibilidades, tu mente interpreta esa limitación como orden, como claridad, incluso como ayuda. Crees que te están facilitando la decisión, cuando en realidad te están guiando hacia un resultado específico. Piensa en cuántas veces has tenido que elegir entre dos alternativas que no elegiste tú. Dos precios, dos ideas, dos caminos. La mente siente alivio al no tener que explorar más. Dos opciones parecen suficientes. Dos opciones parecen razonables. Dos opciones crean la ilusión de control. Pero esa ilusión es precisamente el mecanismo. Porque nadie te preguntó si querías una tercera opción, o una cuarta, o ninguna. Solo te pidieron que eligieras dentro del marco que ya estaba definido. Este es uno de los principios más antiguos del poder psicológico. No imponer, sino encuadrar. No ordenar, sino sugerir límites. El lenguaje juega aquí un papel crucial. Frases como tienes estas dos alternativas, esto es lo más razonable, la mayoría elige esto, no suenan autoritarias. Suenan lógicas. Suenan neutrales. Pero no lo son. Están construidas para cerrar puertas sin que escuches el sonido al cerrarse. La mente humana funciona por comparación. Para decidir, necesita contrastes. Si solo hay dos opciones visibles, el cerebro se concentra en comparar esas dos y deja de cuestionar el sistema completo. Ya no se pregunta si debería elegir algo distinto, se pregunta solo cuál de las dos es menos mala o más conveniente. El marco se vuelve invisible. Y cuando algo se vuelve invisible, deja de ser cuestionado. Los vendedores entienden esto desde hace décadas. Los políticos también. Pero esta arma no se limita a grandes escenarios. Aparece en conversaciones cotidianas, en relaciones personales, en acuerdos laborales, incluso en discusiones aparentemente inocentes. Cuando alguien te dice podemos hacer esto o aquello, muchas veces ya ha descartado silenciosamente todo lo demás. Y tú, sin notarlo, aceptas jugar en su tablero. Lo más inquietante es que este mecanismo no necesita mentiras. No necesita engaño directo. Puede operar con información verdadera, pero incompleta. Y la información incompleta es una de las formas más elegantes de control. Porque no se siente como manipulación. Se siente como orden. Como estructura. Como claridad mental. El cerebro agradece la claridad. Odia la ambigüedad. Por eso el encuadre funciona tan bien. Porque reduce la carga cognitiva. Pensar cansa. Cuestionar agota. Explorar alternativas requiere energía. Aceptar un marco ajeno es mucho más cómodo. Y el poder siempre se apoya en la comodidad del otro. Hay algo más profundo todavía. Cuando eliges dentro de un marco que no cuestionas, empiezas a sentirte responsable del resultado. Porque elegiste. Y esa sensación de responsabilidad refuerza la ilusión de autonomía. Aunque la decisión haya sido guiada, la mente dice fui yo quien decidió. Y así se cierra el círculo. El control se vuelve interno. Ya no hace falta presión externa. Este es el tipo de poder que no se nota, porque no se siente como poder. Se siente como libertad. Y por eso es tan eficaz. Las personas rara vez se rebelan contra aquello que creen haber elegido por sí mismas. Defenderán esa elección. La justificarán. Incluso la protegerán, aunque les perjudique. Porque cuestionarla implicaría aceptar que no fueron tan libres como pensaban. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus decisiones importantes nacieron realmente de ti,
y cuántas fueron el resultado de un marco cuidadosamente construido por alguien más. No es una pregunta agradable, pero es una pregunta necesaria si quieres entender cómo funciona la influencia real. Detectar el encuadre es el primer paso para recuperar poder mental. No para desconfiar de todo, sino para aprender a ver lo que normalmente permanece oculto. El marco no se anuncia. No se presenta como arma. Se presenta como ayuda. Como orden. Como lógica. Y precisamente por eso pasa desapercibido. Si este tipo de análisis te resulta incómodo pero revelador y sientes que empiezas a ver capas que antes no veías, considera suscribirte al canal. Aquí entrenamos la mirada para detectar estructuras invisibles de poder y pensamiento, esas que influyen en tus decisiones mucho antes de que creas estar decidiendo. Porque una vez que empiezas a ver el marco, ya no puedes dejar de verlo. Y eso cambia para siempre la forma en que escuchas, eliges y respondes. Una vez que el marco está definido, hay una segunda fuerza que entra en juego y que suele pasar desapercibida porque actúa desde el cuerpo antes que desde la razón. Es la sensación de urgencia. Ese impulso interno que te dice decide ahora, no lo pienses tanto, no hay tiempo. En ese momento, algo cambia en tu forma de procesar la información. La mente deja de explorar y empieza a reaccionar. El miedo a perder es más poderoso que el deseo de ganar. No es una metáfora, es una realidad psicológica profundamente arraigada. Cuando sientes que algo puede escaparse, el cerebro interpreta esa posibilidad como una amenaza. Y ante la amenaza, la prioridad no es pensar bien, sino actuar rápido. La urgencia no acelera solo el tiempo, acelera el error. Lo interesante es que la urgencia no necesita ser real. Basta con que sea creíble. Basta con que parezca plausible. Últimas unidades, esta oportunidad no se repetirá, es ahora o nunca. Frases simples que no atacan tu inteligencia, pero sí tu sistema emocional. Porque no buscan convencerte, buscan presionarte. Y la presión reduce la capacidad de análisis. Cuando el tiempo se comprime, el pensamiento se vuelve superficial. La mente ya no evalúa consecuencias a largo plazo. Se concentra en aliviar la incomodidad inmediata. La ansiedad que genera la urgencia necesita una salida, y esa salida suele ser la decisión que te proponen. Decidir se siente como alivio. Como si al elegir algo, la tensión desapareciera. Este es uno de los trucos más efectivos del control psicológico. No obligarte a elegir algo específico, sino empujarte a elegir rápido. Porque una decisión apresurada es una decisión dócil. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está diseñado para priorizar la supervivencia emocional sobre la reflexión profunda. La escasez funciona de la misma manera. Cuando algo parece limitado, adquiere un valor desproporcionado. No porque sea mejor, sino porque podría no estar disponible después. El objeto, la idea o la propuesta se cargan de importancia artificial. Y cuanto más importante parece, menos quieres perderlo. Así se cierra el círculo entre urgencia y deseo. Incluso personas inteligentes, informadas y críticas caen en este mecanismo. Porque no es un fallo de conocimiento, es una respuesta biológica. Bajo presión temporal, el cerebro utiliza atajos mentales. Confía más en impulsos, en intuiciones rápidas, en señales externas. Y quien controla esas señales, controla la decisión. Hay algo aún más sutil. La cultura moderna glorifica la rapidez. Decidir rápido se asocia con seguridad, con liderazgo, con claridad mental. Dudarse se ve como debilidad. Pensar demasiado se interpreta como indecisión. Este contexto hace que la urgencia no solo presione, sino que además se justifique socialmente. Así, cuando alguien te apura, no solo sientes presión interna, también sientes que detenerte a pensar te hace ver mal. Como si reflexionar fuera un defecto. Y eso convierte la urgencia en una herramienta doblemente efectiva. Te empuja desde dentro y te condiciona desde fuera. La urgencia no elimina tu libertad, pero la estrecha. Reduce el espacio interno donde podrías cuestionar, contrastar, imaginar alternativas. Y cuando ese espacio se reduce lo suficiente, la decisión ya no nace de una elección consciente, sino de una reacción automática. Comprender este mecanismo no te vuelve inmune de inmediato. Pero sí te da una ventaja.
La ventaja de reconocer cuando la prisa no viene de ti, sino de alguien que necesita que decidas antes de que pienses. Porque quien te apura rara vez lo hace por tu bien. Lo hace porque sabe que el tiempo es el enemigo de la manipulación. Y cuanto más valoras tu capacidad de pensar con calma, más peligrosa se vuelve la urgencia artificial. Porque no es solo una técnica. Es una puerta que, una vez abierta, permite que muchas otras influencias entren sin resistencia. Cuando la urgencia no es suficiente, aparece una fuerza todavía más antigua y más profunda, la autoridad. No la autoridad real necesariamente, sino la que se percibe. La que se siente. La que no se demuestra, pero se asume. El ser humano tiene una relación casi instintiva con la figura de autoridad, una mezcla de respeto, obediencia y alivio. Alivio porque delegar el pensamiento en otro reduce la carga interna. Desde pequeños aprendemos a obedecer símbolos antes que razones. Un tono firme, una postura segura, un lenguaje decidido, generan una respuesta automática. No analizamos primero si lo que se dice es correcto. Analizamos cómo se dice y quién lo dice. Y si la señal es la adecuada, la mente baja la guardia. No porque sea ingenua, sino porque está programada para hacerlo. La autoridad percibida no necesita pruebas. Necesita coherencia externa. Alguien que habla sin dudar, que no titubea, que no parece necesitar aprobación, transmite una sensación de control. Y el cerebro interpreta ese control como conocimiento. Confundimos seguridad con verdad. Confundimos convicción con certeza. Y esa confusión es extremadamente rentable para quien la domina. Hay una diferencia crucial entre autoridad real y autoridad escénica. La autoridad real se construye con hechos, con experiencia, con resultados. La autoridad escénica se construye con formas. Con palabras elegidas, con silencios calculados, con gestos precisos. Y en la mayoría de las interacciones humanas, la autoridad escénica llega primero y pesa más. El problema no es que respetemos la autoridad. El problema es que raramente la cuestionamos cuando se presenta de manera convincente. El cerebro ahorra energía siguiendo a quien parece saber. Dudar requiere esfuerzo. Seguir, no, y esa economía mental es el terreno donde la influencia florece. Desde una perspectiva evolutiva, obedecer tenía sentido. Seguir al líder aumentaba las probabilidades de supervivencia. Pero ese mismo mecanismo, trasladado al mundo moderno, se convierte en una vulnerabilidad. Porque hoy, cualquiera puede parecer líder sin serlo. Cualquiera puede adoptar los símbolos externos del saber sin poseer su fondo. El lenguaje técnico es una de las herramientas más utilizadas. Palabras complejas, conceptos vagos pero sofisticados, referencias implícitas. Todo esto crea distancia. Y la distancia crea jerarquía. Cuando no entiendes del todo lo que alguien dice, pero suena convincente, tu mente tiende a asumir que el problema eres tú, no el mensaje. Así se produce una renuncia silenciosa al pensamiento propio. No consciente, no explícita. Simplemente dejas de cuestionar. Asientes. Sigues. Porque oponerte implicaría exponerte, quedar como ignorante, romper la armonía. Y la mayoría prefiere la comodidad de la obediencia a la incomodidad de la duda. La autoridad percibida también se refuerza cuando otros parecen aceptarla. Si muchos escuchan, si muchos siguen, si muchos repiten, el cerebro asume que debe haber una razón. El consenso aparente actúa como prueba social. Y cuanto mayor es ese consenso, menos necesidad siente la mente de verificar por sí misma. Pero aquí hay una trampa profunda. Cuando delegas tu criterio, no solo aceptas una idea. Aceptas un marco mental ajeno. Empiezas a ver el mundo a través de los ojos de otro. Y cuanto más tiempo permanezcas ahí, más difícil será salir sin sentir vértigo. Cuestionar la autoridad no es rebeldía infantil. Es higiene mental. No se trata de desconfiar de todo, sino de no entregar tu capacidad de pensar a quien solo sabe parecer seguro. Porque la historia está llena de voces firmes que no tenían razón y de verdades incómodas dichas con dudas. Si sientes que este tipo de reflexión te ayuda a afilar tu criterio y a no ceder tu pensamiento a la primera voz segura que aparece, considera suscribirte al canal.
Aquí no buscamos certezas fáciles, sino entrenar la capacidad de pensar incluso cuando alguien parece tener todas las respuestas. Porque el verdadero poder no está en hablar con autoridad, sino en no necesitarla para pensar por ti mismo. Hay un momento en el que la autoridad deja de ser necesaria, porque algo aún más profundo toma su lugar. La sensación de ser comprendido. Cuando alguien logra que sientas eso, el pensamiento crítico se suaviza. No desaparece de golpe, pero se vuelve flexible, permeable. El cerebro interpreta la comprensión como seguridad. Y donde hay seguridad, bajan las defensas. El ser humano necesita sentirse visto, escuchado, validado. No como un lujo, sino como una necesidad psicológica básica. Cuando alguien parece captar lo que sientes, cuando pone palabras a emociones que no habías formulado, se genera un vínculo inmediato. No racional, emocional. Y ese vínculo crea una deuda silenciosa. La validación emocional funciona como un desarme progresivo. No te empujan. No te presionan. Te acompañan. Asienten. Reflejan tus propias ideas con un matiz de comprensión profunda. Y mientras sientes que alguien está de tu lado, dejas de observarlo con distancia. La mente deja de analizar intenciones y se concentra en la sensación agradable de no estar solo. Aquí aparece una confusión peligrosa. Empezamos a asociar comprensión con benevolencia. Si me entiende, debe querer lo mejor para mí. Si valida lo que siento, no puede estar manipulándome. Pero esa asociación no siempre es cierta. Comprender no implica cuidar. A veces solo implica conocer bien el terreno emocional del otro. El reflejo emocional es una técnica poderosa. Consiste en devolverle al otro lo que expresa, amplificado ligeramente, para que se sienta reconocido. No se discute. No se contradice. Se acompaña. Y ese acompañamiento genera confianza. Una confianza que no se construyó con hechos, sino con sensaciones. Cuando alguien valida tu emoción, tu mente se relaja. La tensión interna disminuye. Y en ese estado, las preguntas incómodas pierden fuerza. Ya no necesitas protegerte, porque sientes que no hay amenaza. Es en ese punto donde las ideas ajenas entran con mayor facilidad. No como imposición, sino como sugerencia. Este mecanismo es especialmente efectivo porque no se percibe como influencia. Se percibe como conexión humana. Como empatía. Como cercanía. Y cuestionar a alguien que parece comprenderte se siente casi como una traición. A la relación. A la armonía. A esa sensación de alivio emocional que tanto cuesta encontrar. Pero no toda empatía es genuina. Algunas son estratégicas. Aprendidas. Ejecutadas con precisión. Y no porque quien las use sea necesariamente malintencionado, sino porque ha entendido algo fundamental. Que una mente tranquila y validada es una mente abierta. El peligro no está en abrirse. El peligro está en abrirse sin conciencia. En confundir afinidad emocional con alineación de intereses. En bajar la guardia antes de tiempo. Porque una vez que el vínculo se forma, la influencia ya no necesita fuerza. Funciona por lealtad implícita. Recordarás conversaciones donde alguien parecía entenderte mejor que tú mismo. Donde asentías sin analizar. Donde aceptabas ideas porque venían envueltas en comprensión. Es incómodo admitirlo. Pero es ahí donde esta arma demuestra su eficacia. No domina desde arriba. Domina desde dentro. Aprender a distinguir entre empatía genuina y validación estratégica no te vuelve frío. Te vuelve lúcido. Te permite conectar sin entregarte. Escuchar sin ceder. Sentir sin abdicar del pensamiento. Porque la verdadera fortaleza no está en cerrarse, sino en no confundirse. Y cuando entiendes esto, empiezas a notar algo inquietante. Que algunas de las influencias más profundas que has recibido no vinieron de quien te gritó, ni de quien te apuró, ni de quien parecía saber más. Vinieron de quien te hizo sentir comprendido. Y eso cambia por completo la forma en que observas las relaciones humanas. Después de la validación llega algo aún más silencioso, algo que no se siente como influencia porque no tiene rostro ni emoción. La repetición. Una idea dicha una vez puede parecer débil. Dicha 2 veces parece interesante.
Dicha muchas veces empieza a sentirse verdadera. No porque lo sea, sino porque se vuelve familiar. Y el cerebro confunde familiaridad con certeza. La mente humana está diseñada para ahorrar energía. Cuanto más conocida es una idea, menos esfuerzo requiere procesarla. Y ese bajo esfuerzo se interpreta como coherencia, como lógica, como sentido común. Así, una afirmación repetida pierde fricción. Ya no genera resistencia. Ya no provoca preguntas. Simplemente se instala. Lo inquietante es que la repetición no necesita argumentos sólidos. Solo necesita constancia. Una idea puede ser vaga, incompleta o incluso incorrecta, pero si aparece una y otra vez, desde distintos ángulos, en diferentes contextos, la mente empieza a aceptarla como parte del paisaje mental. Deja de destacarse. Y lo que no destaca, no se cuestiona. Este mecanismo actúa de forma lenta, casi imperceptible. No empuja. No presiona. No acelera. Se filtra. Aparece en conversaciones, en mensajes, en comentarios casuales. Cambia de forma, pero conserva el núcleo. Y cada repetición refuerza la anterior. No se siente como adoctrinamiento. Se siente como normalidad. Con el tiempo, la idea deja de parecer externa. Empieza a sentirse propia. Y ese es el punto crítico. Cuando crees que una idea es tuya, la defiendes. La justificas. La integras en tu identidad. Y cualquier intento de cuestionarla se percibe como un ataque personal, no como una discusión intelectual. La repetición también crea consenso aparente. Si escuchas lo mismo de varias fuentes, tu mente asume que debe haber una base real detrás. Aunque esas fuentes estén conectadas. Aunque repitan lo mismo sin verificar. El número reemplaza a la evidencia. Y la frecuencia reemplaza a la verdad. Este fenómeno es especialmente poderoso porque no genera alarma. No activa defensas. No despierta sospechas. Al contrario, tranquiliza. Lo conocido da seguridad. Lo repetido se siente estable. Y en un mundo incierto, la estabilidad es seductora. Hay una consecuencia profunda aquí. Cuanto más se repite una idea, menos consciente eres de haberla aceptado. No recuerdas el momento exacto en que la incorporaste. Simplemente un día te das cuenta de que piensas así. Y esa ausencia de origen la vuelve aún más fuerte, porque no sabes dónde empezar a cuestionarla. La repetición erosiona lentamente el pensamiento crítico. No lo destruye de golpe. Lo desgasta. Hace que ciertas preguntas ya no aparezcan. Que ciertas dudas se sientan innecesarias. Y cuando el pensamiento crítico se vuelve incómodo, la mente prefiere descansar en lo familiar. Por eso esta arma es tan utilizada en discursos públicos, pero también en relaciones cercanas. No necesita imponerse. Solo necesita insistir. Decir lo mismo con calma, una y otra vez, hasta que deja de sonar extraño. Hasta que deja de sonar como una idea. Y empieza a sonar como un hecho. Romper este efecto requiere un esfuerzo consciente. Detenerse. Preguntarse por qué creo esto. Cuando empecé a pensarlo. A quien escuché decirlo primero. Preguntas simples que incomodan, porque rompen la sensación de certeza. Pero sin esas preguntas, la mente se vuelve terreno fértil para cualquier narrativa persistente. Si este análisis te hace replantear cuántas ideas has aceptado solo por haberlas escuchado demasiadas veces, considera suscribirte al canal. Aquí entrenamos la capacidad de detectar cuando una idea parece verdadera solo porque ya no nos resulta extraña. Porque a veces, lo más peligroso no es la mentira evidente, sino la verdad aparente que nunca te detuviste a examinar. No hay manipulación que ocurra de golpe. No hay control que se imponga de un solo movimiento. Todo empieza pequeño, casi imperceptible. Una afirmación, un gesto, un acuerdo mínimo. Y luego otro. Y otro. Esa es la sexta arma, el compromiso progresivo. No fuerza inmediata, sino un encadenamiento silencioso de pasos que la mente justifica por coherencia. Cada sí construye un terreno que luego se defiende solo. Y esa defensa parece surgir de tu voluntad, aunque el camino lo haya diseñado otro. El principio detrás de esto es simple y profundo.
Los seres humanos odian la incoherencia. Sentir que actuamos en contradicción con lo que hemos hecho antes genera incomodidad, ansiedad, incluso culpa. Por eso, una vez que aceptamos algo, aunque sea pequeño, nuestra mente busca justificarlo. Si seguimos en la misma línea, la sensación de coherencia nos tranquiliza. Si nos detenemos o retrocedemos, sentimos disonancia. La coherencia se convierte en una trampa silenciosa. Este efecto se observa en casi cualquier escenario, desde ventas hasta política, desde compromisos sociales hasta relaciones personales. Al principio, las demandas son mínimas. Un acuerdo de cortesía, un pequeño favor, una firma que parece trivial. Pero cada paso aumenta el costo psicológico de detenerse. Porque dejar algo a medias genera sensación de pérdida, de contradicción interna. Y el cerebro prefiere cerrar el círculo que enfrentarlo. La clave está en cómo cada paso se percibe. Si la acción inicial parece voluntaria y razonable, el siguiente paso se acepta casi sin cuestionar. La mente interpreta la continuidad como elección propia. Pero no es libertad, es un terreno guiado, preparado con precisión para que la resistencia sea mínima y la obediencia máxima. Y cuando finalmente aparece un compromiso mayor, ya es difícil decir no sin sentir malestar, aunque objetivamente uno quisiera hacerlo. Hay algo aún más estratégico en este mecanismo, crea un patrón de autojustificación. Cada sí anterior refuerza el siguiente. Cada pequeña concesión se convierte en evidencia interna de que el camino elegido es correcto. La persona no siente que está siendo conducida, sino que se convence a sí misma de que la cadena de decisiones fue natural, lógica, inevitable. Y es ahí donde la influencia alcanza su máximo poder silencioso. Este compromiso progresivo también juega con la esperanza y la inversión emocional. Cada pequeño paso genera un vínculo interno con la acción, con la idea o con la persona que propone. Cuanto más inviertes, aunque sea mínimo, más difícil es dar marcha atrás. La mente necesita justificar lo que ya ha dado. Por eso, empezar con pequeñas acciones es más efectivo que intentar un cambio drástico de inmediato. La trampa de la coherencia es profunda y sutil. No se percibe como coerción. No se siente como manipulación. Se siente como sentido común, como continuidad, como disciplina propia. Y eso lo hace extremadamente resistente. Cuanto más intentas mantener la coherencia, más te alejas de cuestionar el origen de esos compromisos. La libertad se vuelve ilusoria, porque aceptar un paso pequeño lleva a aceptar el siguiente, sin que la mente note la cadena hasta que ya está cerrada. Detectar este patrón requiere observación consciente. Preguntarse por qué se dice sí, qué motivó la decisión inicial, si realmente coincide con nuestros objetivos o si solo seguimos una lógica interna creada por otros. Cuestionar cada paso antes de dar el siguiente es incómodo, pero es la única forma de interrumpir la progresión que otros diseñaron. No se trata de desconfiar, sino de estar presente en cada decisión. Y cuando aprendes a ver este mecanismo, comprendes por qué muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos aceptando compromisos que nunca hubiéramos imaginado. Cada pequeña acción acumulativa se transforma en lealtad silenciosa, en obediencia implícita, en un patrón que parecía natural. Y esa revelación cambia para siempre la forma en que decides, interactúas y evalúas las propuestas que llegan a ti. Si ya notas cómo incluso las acciones más pequeñas pueden guiar tu pensamiento y comportamiento, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos estos patrones invisibles para que no solo los veas, sino que aprendas a mantener tu libertad dentro de un mundo lleno de decisiones aparentemente triviales pero estratégicamente diseñadas. Porque a veces, no es un gran movimiento el que nos encadena, sino la suma silenciosa de muchos pasos que aceptamos uno a uno. Hasta este momento hemos recorrido cada una de las 7 armas psicológicas por separado, pero la verdadera comprensión llega cuando se observa cómo interactúan, cómo se combinan y cómo operan juntas para modelar decisiones y comportamientos. No es solo la fuerza de cada mecanismo individual, sino su efecto acumulativo, su capacidad de encadenarse de manera silenciosa y progresiva, lo que los hace tan poderosos y difíciles de detectar. El encuadre mental establece el terreno. Define los límites de lo que se percibe como posible, lo que se considera normal o aceptable. Dentro de ese terreno, la urgencia y la escasez actúan como impulsores de acción inmediata, reduciendo la reflexión y acelerando la reacción.
La autoridad percibida agrega un peso extra, una sensación de seguridad que justifica la obediencia sin cuestionamientos. Y sobre este entramado emocional y cognitivo, la validación emocional suaviza cualquier resistencia, generando cercanía y confianza, convirtiendo la mente en receptora pasiva. Pero esto no termina aquí. La repetición actúa como un pegamento invisible, consolidando ideas, reforzando patrones y transformando percepciones ocasionales en certezas internas. La mente comienza a aceptar lo familiar como verdadero, y lo repetido como lógico. El compromiso progresivo, que tantas veces pasa desapercibido, aprovecha esta aceptación para guiar la acción paso a paso, estableciendo hábitos y decisiones que parecen naturales, inevitables, incluso propios. Cada sí previo justifica el siguiente, creando cadenas de conducta que funcionan con la ilusión de libertad. Y finalmente, la inversión emocional cierra el ciclo. Lo que ya se ha dado, ya sea tiempo, esfuerzo, confianza o apego, se transforma en un ancla interna que sostiene decisiones y mantiene la coherencia con acciones pasadas. La culpa y la necesidad de justificar lo invertido refuerzan la obediencia interna, haciendo que los compromisos adquiridos se sostengan sin presión externa, con la mente convencida de que todo fue elección propia. En este punto, los 7 mecanismos ya no operan de manera aislada, interactúan y refuerzan mutuamente, creando un entramado de influencia casi invisible. Esta interdependencia muestra que las armas psicológicas no se limitan a escenarios extremos como la política o la publicidad agresiva. Aparecen en cualquier interacción humana cotidiana. En ventas, discursos, relaciones personales, acuerdos laborales, conversaciones familiares. No hay necesidad de coerción directa ni de imposición explícita, basta con combinarlas estratégicamente y dejar que la mente del otro haga el resto. La percepción de libertad permanece intacta mientras la influencia se instala en silencio. Comprender esto implica mirar con detalle la interrelación entre emoción, cognición y comportamiento. La emoción prepara el terreno, miedo, ansiedad, esperanza, necesidad de validación. La cognición interpreta los estímulos, encuadre, repetición, autoridad. Y el comportamiento sigue la lógica interna que se ha creado, muchas veces sin que la persona note cómo fue guiada. Las armas no dependen de la fuerza externa, dependen de la interacción entre estos 3 niveles. La mente, al actuar sobre sí misma, se convierte en aliada involuntaria de quien aplica las estrategias. Existen escenarios donde todas estas armas se activan simultáneamente, creando un efecto multiplicador. Una venta convincente, por ejemplo, no solo ofrece un producto, establece el marco, genera urgencia, exhibe autoridad, valida emociones, repite mensajes clave. Propone compromisos progresivos y se asegura de que el cliente invierta emocionalmente. Cada capa refuerza la anterior y prepara la siguiente, produciendo una influencia que parece natural y fluida. El resultado no es un acto de manipulación evidente, sino un patrón de aceptación continua que opera bajo la superficie. El impacto psicológico de esta integración es profundo. Las decisiones dejan de ser aisladas, se vuelven parte de un proceso acumulativo en el que la percepción de libertad es consistente, pero la dirección está estratégicamente guiada. La mente, confiada y satisfecha con sus elecciones, no percibe la intervención, y eso hace que las defensas se relajen. La observación consciente es la única herramienta para reconocer y desactivar estas cadenas, aunque hacerlo requiere esfuerzo, disciplina y autoanálisis constante. Desde una perspectiva filosófica, si reflexionamos sobre la relación entre libertad percibida y libertad real, observamos que la autonomía no es solo la capacidad de elegir, sino la conciencia de los factores que influyen en la elección. Una mente que desconoce cómo opera el encuadre, cómo responde a la urgencia, cómo confía en la autoridad, cómo se vincula emocionalmente, cómo acepta lo repetido, cómo justifica compromisos y cómo protege la inversión emocional, no está verdaderamente libre, aunque lo crea. La lucidez consiste en identificar estas fuerzas y reconocer hasta qué punto moldean nuestras decisiones. Aplicar esta comprensión no significa desconfiar de todo ni vivir con paranoia. Significa entrenar la observación, la autoconciencia y la capacidad de cuestionamiento estratégico. Observar cada paso antes de asumirlo, evaluar la urgencia sin ceder automáticamente, reconocer la autoridad aparente sin aceptar ciegamente, sentir la validación sin perder perspectiva.
notar la repetición sin asumirla como verdad, revisar compromisos antes de dar el siguiente paso y reflexionar sobre la inversión emocional antes de que guíe nuestras decisiones. Es un entrenamiento mental que combina introspección y análisis estratégico, diseñado para mantener la libertad real en un entorno lleno de influencias invisibles. Además, comprender cómo se combinan estas armas permite anticipar escenarios y diseñar estrategias propias. Saber que la repetición puede generar aceptación, que la autoridad percibida puede influir sin pruebas, que la urgencia puede acelerar errores y que la inversión emocional puede sostener decisiones dudosas, permite actuar con mayor control y previsión. La mente no solo se protege, sino que también aprende a interactuar con otros desde un lugar de lucidez, reconociendo patrones sin ser manipulada por ellos. En última instancia, este tema en cuestión revela que la influencia humana no es un fenómeno aleatorio, sino un entramado complejo de causas y efectos psicológicos, donde cada acción, cada palabra, cada gesto puede activar múltiples mecanismos simultáneamente. La verdadera lucidez surge de la capacidad de ver el sistema completo, de reconocer las conexiones invisibles y de mantener un equilibrio entre sensibilidad emocional, análisis racional y juicio estratégico. Comprender cómo operan juntas estas armas psicológicas permite no solo resistir la influencia, sino también interactuar con el mundo con un nivel de conciencia y control mucho más profundo. Hay un último mecanismo que actúa donde la mayoría no espera, la inversión emocional. Cuando ya has dado algo, tu tiempo, tu esfuerzo, tu confianza, incluso tu esperanza, tu mente se encuentra atrapada en una necesidad silenciosa de justificarlo. No se trata de imposición externa, sino de una trampa interna que convierte lo que ya diste en un motivo para seguir aceptando. La culpa sutil y la necesidad de coherencia se combinan para que sostengas decisiones que, observadas desde fuera, podrían parecer ilógicas. El efecto es casi inevitable. Invertir algo genera apego. Y ese apego hace que cualquier idea, relación o proyecto asociado a esa inversión gane un peso psicológico que excede su valor real. Cuanto más has dado, más difícil resulta retroceder. La mente crea razones para sostener lo que ha invertido, y cada justificación refuerza el compromiso. Lo que comenzó como una elección aparentemente voluntaria se convierte en una obligación percibida, aunque nadie te obligue de forma directa. Este mecanismo funciona mejor cuanto más gradual y silencioso ha sido el proceso. Las pequeñas decisiones acumuladas, los pasos progresivos que antes comentamos, preparan la mente para aceptar incluso sacrificios mayores sin cuestionarlos. Y cuando la inversión se ha vuelto significativa, cualquier intento de interrupción genera incomodidad emocional, miedo, culpa, ansiedad. Es un poder que actúa desde dentro, disfrazado de necesidad interna y sentido común. Lo inquietante es que esta arma no requiere engaño ni manipulación evidente. Solo necesita que actúes, que inviertas, que confíes. Y cuando lo haces, se activa un círculo que te hace sostener lo que aceptaste. Las estrategias de inversión emocional son invisibles, silenciosas y extremadamente efectivas porque funcionan con tus propias reglas psicológicas. La sensación de libertad se mantiene, pero en realidad la dirección ha sido establecida por otro. Reconocer este patrón es incómodo porque revela que gran parte de lo que creemos decisiones firmes en la vida no siempre surge de la voluntad pura. Surge de la necesidad de justificar lo que ya se ha dado. Pero al comprenderlo, recuperas un margen de lucidez. Puedes elegir conscientemente hasta dónde quieres invertir, qué compromisos mantener y cuándo detenerte, sin que la presión interna te guíe sin que lo notes. La inversión emocional también tiene un lado estratégico más amplio. Quien la entiende sabe que el esfuerzo humano no es solo energía física o tiempo, es apego. Y el apego es combustible para la obediencia silenciosa. Cada acción que da se convierte en un ancla que asegura continuidad, incluso cuando los motivos iniciales ya no existen. Y cuando esto se reconoce, se comprende también la fragilidad de nuestra percepción de libertad. Llegar hasta aquí implica haber aceptado una mirada incómoda sobre cómo funciona la influencia en todos los niveles. No es un repaso de lo que vimos antes, sino una reflexión más amplia. El poder se ejerce muchas veces sin que lo notes, utilizando tu propia mente en tu contra, no con violencia, sino con lógica interna, coherencia percibida y apego emocional. Esto deja una sensación de incomodidad lúcida, la certeza de que la conciencia no es suficiente, que se necesita lucidez estratégica.
Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este análisis. No es fácil mirar con claridad los mecanismos que operan dentro de nosotros, pero hacerlo te da un conocimiento que pocos poseen y que pocos se atreven a aceptar. Y si valoras este tipo de claridad, si quieres entrenar tu mente para reconocer estas fuerzas invisibles y no dejarlas guiar tu vida sin que lo notes, suscríbete al canal. Aquí exploramos la psicología del poder, las estrategias invisibles de influencia y cómo mantener la lucidez incluso cuando todo parece natural y voluntario. Porque la reflexión final no es un cierre cómodo ni un resumen tranquilizador. Es la sensación persistente de que cada interacción humana, cada decisión aparente y cada impulso emocional puede estar siendo guiado por leyes psicológicas que operan bajo la superficie. La lucidez te deja ver. La incomodidad te mantiene alerta. Y esa alerta es la herramienta más poderosa que puedes poseer. Aquí termina el viaje. Pero algo cambia en ti desde este momento. Ya no puedes mirar las relaciones humanas de la misma manera. Ya no puedes ignorar las fuerzas invisibles que actúan a tu alrededor. Y esa